En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en este martes de la tercera semana de Cuaresma, la liturgia tiene muchas características similares a las del pasado martes. También la Basílica Estacional Romana, que toca este día, es la de Santa Prudenciana. Hace una semana era la de Santa Viviana. Y la presencia de esta Virgen romana, hija del mártir San Prudente y de Santa Práxedes, y que habían sido bautizados por el propio apóstol San Pedro, pues nos invita a profundizar especialmente en la epístola tomada del libro de los Reyes, en la que aparece esta mujer viuda que no tenía nada para subsistir, apenas un poco de aceite en una alcuza, y que tenía el riesgo de perder a sus hijos, teniendo pues que pagar a los acreedores con la propia vida de ellos. Y se produce ese milagro de la multiplicación del aceite. Es figura esta viuda de la Iglesia, que también nos abre un manantial inagotable de la gracia por medio de los sacramentos. Es Jesucristo nuestro Señor quien Él mismo nos los da por medio de la Iglesia, que es el canal, el conducto por el cual nosotros podemos recibirlos. El aceite, el óleo, el crisma, tan presente como materia en algunos de los sacramentos más importantes, en el del Santo Bautismo, en el de la confirmación, en el del orden sacerdotal y en el de la unción de los enfermos. Pero también nos evoca la figura de Santa Prudenciana, puesto que nos recuerda el Evangelio de las vírgenes prudentes que guardaron el aceite que no se le acabó para recibir al esposo. Y estas dos imágenes nos hacen caer en la cuenta de cómo nosotros tenemos que guardar en nuestra vida el bálsamo de la caridad, que esté a tope cuando venga el Señor, el esposo, a nuestro encuentro. Nosotros ahora estamos un poco como la viuda de la epístola, pero aguardamos el esposo, aguardamos el retorno glorioso del Señor. Y Jesús, a pesar de todo, siempre está enseñándonos desde su cátedra, como en el ábside de la Basílica de Santa Prudenciana de Roma, donde está nuestro Señor sentado con ese gesto, con esa actitud magisterial. Hoy el Santo Evangelio nos trae 4 sencillas enseñanzas muy importantes en nuestra vida cristiana, y especialmente en este tiempo cuaresmal de renovación, de conversión personal al Señor. La primera de ellas es la práctica de la corrección fraterna. ¿Cómo ha de realizarse? Nosotros, si somos un poco observadores, vemos con facilidad los defectos de los demás. Es más, nos molestan, nos incordian. A veces incluso los llegamos a aborrecer. Pero esto conviene siempre que ese bálsamo que decía de la caridad esté muy presente, que lo hagamos con prudencia, que no corrijamos nosotros perdiendo las formas y entonces cayendo nosotros mismos en un defecto mayor. Hoy vemos cómo nuestro Señor Jesucristo propone una gradualidad en esa corrección, pasando de la intimidad de esa propia corrección a un ámbito más extenso para que el apoyo y la influencia
de la comunidad cristiana sirva realmente para que esa persona caiga en la cuenta de su error, de su pecado, de su maldad. Hombre, que lo diga uno, pues se puede equivocar, pero que todo el mundo esté equivocado y no tenga la razón, pues ya es bastante más dudoso. La segunda enseñanza, también con respecto al sacramento de la penitencia: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto precisamente dirigido a los apóstoles, a aquellos que tendrán el poder, la misión para atar y desatar. Y precisamente esto supone como Dios nuestro Señor ha confiado a la Iglesia, como decía, ese canal, ese conducto de la gracia divina por medio del sacramento de la penitencia y de los otros sacramentos, lógicamente, que nos comunican eficazmente la gracia divina, pero del cual nos restablece esa amistad con Dios cuando pecamos, es particularmente el sacramento de la penitencia. Y después, la importancia de la oración comunitaria, que muchas veces, pues, por desgracia, en nuestras comunidades cristianas no se valora demasiado. Ponemos el acento en prácticas de piedad, que están muy bien, nos ayudan a crecer, pues, en la intimidad con el Señor, con la Santísima Virgen, el rezo del Santo Rosario cada día, el rezo del Vía Crucis, especialmente en este tiempo de Cuaresma, una novena a un santo que tenemos una especial devoción, o para pedir una intención o una gracia especial de la cual ese santo es abogado. Pero la importancia de la oración comunitaria, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración de la Iglesia es, en definitiva, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hemos de esforzarnos en que esta oración, especialmente la que es oración litúrgica, el oficio divino, la Santa Misa, se haga de la mejor forma posible, porque estamos prestando nuestros labios al Señor y por tanto, pues esto conlleva una compostura, un saber estar, un medir el tiempo, no ir cada uno a su bola, distorsionando pues el buen ritmo y la armonía. En definitiva, es también un ejercicio de dominio de uno mismo, ¿no? Y de poner el acento en el bien común en vez de mis intereses o mis ideas o mis opiniones sobre cómo debe de hacerse, o me gusta a mí o me deja de gustar. Y finalmente, y concluyo, cierra hoy el Santo Evangelio con un broche de oro, esa respuesta que nuestro Señor Jesucristo da a San Pedro: Maestro, ¿hasta cuánto tengo que perdonar si mi hermano me ofende? ¿Hasta 7 veces? Sabemos la importancia del número 7 en la Biblia, que representa la plenitud. Pues la respuesta de Jesús es hasta 70 veces siempre, 7. Es decir, tenemos que perdonar siempre, tenemos que perdonar sin límites. ¿Por qué razón? Porque lo mismo que imploramos el perdón de Dios nuestro Señor, que es siempre condescendiente a pesar de nuestras miserias y nuestras maldades, pues lo mismo nosotros hemos de perdonar a los que nos ofenden. Así lo pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y sería incoherente que implorásemos ese perdón de Dios si después nosotros no tuviésemos la misma catadura para perdonar a los demás. Nos recuerda esto, sin duda, a la parábola de aquellos deudores que debían al Señor y que uno debía al Señor, que fue perdonada una deuda que era inmensa, y sin embargo él después era incapaz de perdonar una cosa ridícula a un consiervo suyo. Pues a veces nos pasa esto a nosotros.
pedimos el perdón al Señor, pero las cosas pequeñas las llevamos ahí dentro y nos cuesta mucho perdonarlas. Pues que el Señor nos enseñe a perdonar de corazón, en definitiva, lo que nos decía nuestro Señor hace unos días en el Evangelio, a ser misericordiosos como Él es misericordioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.